Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al análisis bíblico. Tuvimos que hacer una petición, una rogativa a San Ofir el Milagroso, Pastor, para que se quedara. Es que nos dejó picados la última sesión con lo del tabernáculo de David. Salió que muchas de las expresiones que David instituye las trasladó de la experiencia militar. Y yo dije, ¿qué? Y le dije, por favor, David, en tu misericordia, David. Ofir, quédate. Ya te puse, David. Bienvenido de nuevo. Gracias por recibirme en casa, pastor. Por quedarte aquí todos por ser tan lindo días, conmigo, gracias. Para aguantarnos. Gracias, Pipe, por estar aquí en este análisis de nuevo. Estamos muy emocionados. Pues leeremos para contextualizar a los que están sintonizando por primera vez en el tema de esta nueva serie, lo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y bueno, hay una serie de temas ya que hemos realizado de este tema. Hemos sesiones de este tema que puedes tú buscar en el canal de YouTube de Trigo y Miel TV. Y copia el link y mándalo ahorita antes de iniciar de lleno ya la sesión a personas que tú quieras que nos contacten y que se conecten ahorita y que escuchen esta reflexión impresionante para que luego tú les compartas. Vamos a leer para contextualizar en 1 Crónicas 15, donde David tiene el deseo de trasladar el arca del pacto, de la presencia de Dios, de donde está en un tabernáculo como Moisés lo ordenó, a su jardín, y luego construirle una casa que será el llamado templo de Salomón. Adelante, Ofir. Hizo también David en 1 Crónicas. Sí, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Y bueno, Ofir, nos comentabas, terminábamos la sesión pasada para iniciar esta con las formas nuevas que David introdujo al trasladar el arca a su jardín, ponerle en una tienda especial, una tienda digamos intermedia entre lo que sería el tabernáculo tipo el de Moisés, el que estaba en casa de Abinadab, y el templo que se construiría después por el deseo mismo de él, pero lo construiría Salomón, que tenía idénticamente el formato del tabernáculo de Moisés, pero en un edificio, ya no era una tienda movible. En ese intermedio, David pone el arca en una tienda en su jardín, instituye un montón de nuevas formas de adorar y alabar a Dios, que nos comentabas que la saca de su experiencia militar. Sí, creo que en la experiencia normal, que todos debemos comenzar por saber que si pusiéramos el ejemplo de un pastor, si tuviéramos un pastor que fuera músico, por supuesto que vamos a ver la influencia musical en la vida de la congregación. O como cuando tenemos un pastor que es evangelista, ves que hay una influencia. Así que prácticamente es básicamente esta misma situación. David es músico porque ese es el regalo que Dios le da a él, uno de los 4 o 5 dones que tiene que tener, porque también fue rey, también fue general, también fue profeta, también fue sacerdote y músico. Debe tener 5 unciones sobre él, porque Cristo iba a tener 5 ministerios sobre él. Entonces este es algo que hicimos y que hablamos en la sesión pasada. David jamás fue derrotado, porque Cristo jamás va a ser derrotado. Y es una figura de Jesús. Es una figura de Jesús. David tiene 13 hijos en Jerusalén y uno de ellos lo traiciona. Jesús tiene 12 discípulos en Jerusalén, uno lo traiciona y luego se le añade el 13º. Así que hay muchas figuras al respecto de este principio. Entonces, lo que David añade al tabernáculo no es accidental. Tiene que haber Dios lo hace músico, lo crea y le dice: a ver, a ti te vamos a poner algo de música adentro, ¿no? Y entonces él nace y comienza esta parte. Pero primero debe pasar por lo militar. Antes de desarrollarlo, ya sabe que tiene el don, porque de hecho
la primer ejercicio donde vemos que lo musical y lo militar se encuentran es con Saúl. Porque él tocaba con unción. No es lo mismo tocar para amenizar y que se oiga bien, a que cuando tú tocas, los espíritus inmundos que están oprimiendo a una persona no pueden hacerlo. Eso es una unción de liberación. Por el tema que hablábamos en algunas de las sesiones de que puede suprimir una atmósfera o puede llenar una atmósfera, sí, ¿no? sí. Entonces David empieza a tener entendimiento del poder de lo musical en la batalla y la guerra espiritual. Sí, claro. Cuando se lo llevan. Este tema de que Saúl tenga un espíritu que lo atormente, tampoco es un accidente. En realidad, Saúl necesita un espíritu que lo atormente para que David tenga una escuela, para cuando sea rey hacer todo lo que hizo, ¿no? Entonces, cuando viene con él, básicamente lo que hace es quitarle la carga a Saúl de los hombros, porque es lo que tiene que hacer un ministerio de alabanza y adoración: quitar cargas, ¿no? Quitar las cargas, ayudar con esta parte, ¿no? La relación de un músico con un rey es histórica. La Biblia les llama tañedores. Sí. Unos son los cantores y los tañedores vivían en el cuarto de al lado de los reyes. Ahí vivían. Su tarea era no conocer qué pensaban, voy a usar una palabra, era discernir cómo se sentía el rey y tocar algo en relación a lo que el rey estaba sintiendo sin haber hablado con él, solo por la cercanía que se tenían. Es la razón por la que el profeta pide un tañedor. En aquella otra historia, el profeta Eliseo. Sí. Entonces, los tañedores tenían que olfatear lo que los reyes traían dentro y escribir canciones o cantar con respecto a eso. Y los tañedores eran extraídos de los cantores o de los músicos. David es un tañedor, Sí. por especialización. Entonces, él mezcla la parte militar musical, donde tres elementos ahora nosotros podemos aprender, ¿no? Pero él los está viviendo: el tema militar, el tema de la música y el poder del sonido. Usted lo dijo magistralmente hace un momento. Si trajéramos aquí una orquesta sinfónica y tocara por partitura, ¿no se sentiría la presencia de Dios en este lugar? Sería excelente. Se oiría precioso. No. Entonces no es el instrumento, tampoco es el músico. Si fuera el instrumento, solo hay que traer mejores músicos. Perdón que nadie se vaya a sentir ofendido, ¿no? Pero si fuera el instrumento, pues entonces cualquier música. Si fuera el músico, pues contratemos músicos profesionales y se acabó. Pero nadie podía hacer eso. Era el sonido de un adorador lo que hacía la diferencia. En la tierra los sonidos los oyes como sonidos, pero en el cielo se oyen como voces. Eso dice Apocalipsis. Wow. Y en el cielo los sonidos se oyen en la tierra como voces. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Dios habla en Sinaí, ellos oyen truenos, pero son voces. Dice, Dios hablaba, pero ellos no oían truenos. Entonces, un sonido en el cielo es una voz en la tierra, y una voz en el cielo es un sonido en la tierra. Cuando un músico toca un instrumento, él está tocando un sonido, pero en realidad está diciéndole algo a alguien. Por eso los demonios reaccionan no a lo que se canta solamente, pero reaccionan a lo que se toca. Es la idea de por qué se debe tocar con entendimiento y de que no tocamos lo que nos gusta. No tocamos lo que nos gusta porque no es un tema de gustos, de complacencias. Es un asunto de qué está sintiendo el rey para saber qué debe tocar el tañedor. Entonces, por eso los ministerios de alabanza y adoración deben estar ligados completamente a la parte de lo que los pastores en su espíritu tienen para la época y el momento de su iglesia. Ahora que Ofir comenta esto, yo escuché hace algunos años algo que no es popular y que nunca va a ser popular, donde en un gran congreso, y se empezó a hablar así durante 2-3 años, y luego me imagino que los músicos prominentes se molestaron y decían
el líder de alabanza en una congregación es el pastor. Y esto como que sacudió a todos los santos músicos y adoradores, que México es un país que produce adoradores a nivel Latinoamérica o Hispanoamérica, los que hablan español. Pero lo que está diciendo ahorita Ofir es exactamente eso. Está diciendo que los músicos conectan con el corazón del pastor de lo que Dios tiene para la iglesia, y como con un discernimiento se conectan, porque si no, entonces hay como dos vertientes distintas: la que el pastor quiere compartir a la congregación sobre la palabra y lo que Dios le quiere dar, y los músicos que están tocando para grabar su nuevo CD. Hay que decirlo como es. Yo creo que ahí la clave es, y volvemos a tocar un punto que yo lo he experimentado, pero tiene que ver con el corazón. David logró entender el corazón de Dios. Creo que los grupos o ministerios de adoración y alabanza tienen que aprender a conocer el corazón de sus pastores. De lo contrario, es muy complicado aprender a fluir. De hecho, yo lo he experimentado que en nuestra casa Trigo y Miel, que podemos estar fluyendo, podemos estar ministrando, pero en muchas ocasiones cuando se suma el pastor, algo sucede. Hay una unción que rompe, que como que hubo un tapón. ¿Verdad? La otra es, por ejemplo, se usa mucho, no sé si en alguna época se instituyó como tal, está el pastor ministrando y dice que me acompañe tal instrumento. Es precisamente lo que venimos hablando del tañedor. La función no es tocar como que tararán, 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 tararán. Algo suavecito para sí. No es acompañar, sino esa persona tiene que aprender a conectar, estar atento a lo que el pastor está diciendo, el conferencista, y lograr capturar el corazón, entender el corazón para fluir. Y cuando esa conexión se da, la atmósfera empieza a cambiar, porque es algo, bueno, yo lo he experimentado, no lo puedo explicar con palabras, pero es algo impresionante. Entonces yo concuerdo, eso simplemente es para concordar y reforzar la idea de que yo creo que el pastor, que es el líder, es el sacerdote de la casa, es el líder de la alabanza. Como el sacerdote era líder de los levitas, que eran los instrumentistas, digámoslo así, en la casa, el sacerdote era el líder, el pastor es el líder, y todos vamos al son del líder de la casa. Tal vez aquí en Trigo y Miel ha ayudado que su mamá, mi esposa, es la líder, la pastora de la alabanza y la adoración, la fundadora del ministerio, en general aún de todos los cantos y los proyectos musicales que hay. Ahora ya Pipe tiene algunos, pero ha tomado él el corazón. Es mucho más difícil cuando la relación no es de este tipo, ¿no? Yo creo que aquí hay respeto y honor también, porque nos ha visto servir a Dios. Pero vamos, en un supuesto cuando él no está aquí en la alabanza, o no le toca en el turno él estar aquí, están los otros chicos, hay otros chicos que también dirigen y chicas, y también ellos aprenden a fluir así. Y cuando lo fluyen en esa dirección, tomando la autoridad del pastor, no porque él es el pastor, sino en el entendimiento que musicalmente se une en esa unción, lo que se desata es muy poderoso, muy poderoso. Porque lleva esta esencia militar, y la esencia militar está enfocada en dominar una atmósfera, ejercer dominio y tener autoridad, porque es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y bueno, pero aquí está la iglesia atrasadísima. O sea, yo voy a congregaciones donde es una competencia. Yo respeto, ¿no? Porque yo nunca voy a juzgar a nadie, sino a servir, pero donde los músicos están en su rollo, y hay algún músico ahí que se ve, pero desde lejos, diríamos desde kilómetros, que lo que está haciendo es luciéndose. Bueno, dijimos en una de las análisis anteriores que hay músicos que adoran la música. Esa es su esencia, les gusta la música y lo que adoran es tocar, ¿no? Pero también, yo siempre, si lo llevamos el contexto militar le da mucha luz a esta, porque, por ejemplo, yo le decía a los chicos de alabanza, a mí me pasó aquí con ustedes en Trigo la última vez que ministré, porque tú estabas tocando el piano, sí, allá atrás, nadie te estaba viendo, pero se sintió cuando empezaste a tocar conmigo, porque sabías lo que yo necesitaba para ministrar.
Y en algunas iglesias lo practican, en otras no. Eso no es una ley porque no está como tal. Pero el que se sume el sonido, como David sumó el sonido a su ejercicio militar como rey, no le permitió tener tantas victorias. Entonces, yo le digo al grupo de alabanza, les decía, si ustedes preparan 6 canciones, es como decir, vamos a ir a la guerra por 1 hora y Dios nos da la victoria en 15 minutos, no necesito seguir la guerra los otros 45. Si tú tienes una carrera que dura 5 años y porque te apuraste terminaste en 4 años, ¿vas a ir el otro año a la universidad? Más a cumplir un horario. ¿Qué haces? No. Entonces, si el grupo de alabanza no es un avión de pasajeros, de turismo, es un avión de combate. Básicamente su esencia es que debe despegar. Los aviones de combate se caracterizan porque deben despegar de pistas más cortas que los aviones normales. Un portaaviones, por ejemplo, muy chiquita la pista. subes al avión y pum, tiene que hacer esto. Básicamente, los aviones de normales de pasajeros son para llevarnos a nuestro destino. Son para llevarnos a un lugar. Los de combate son para ganar una batalla. Sí. Entonces, el grupo de alabanza es, en mi opinión, un avión de combate. Deben poder llegar a alcanzar una atmósfera alta y provocarla, porque un avión de combate, por eso los pilotos traen un casco y oxígeno, porque rebasan la atmósfera normal y primero escalan a una atmósfera más alta. Básicamente, por eso para mí el ejemplo de un avión de combate es el más útil para un grupo. En una canción deben de poder haber creado una atmósfera poderosa. Sin afán de echar porras, estas últimas veces que yo he venido en Trigo con una canción, ya estamos hasta adentro. Eso es algo que ha pasado. No sé qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? A ver, Pipe. A ver, Pipe. No, pues la verdad, gracias a Dios, porque creo que Dios nos ha metido en procesos y hemos aprendido a ser obedientes. Recientemente nos dieron una instrucción que en lo personal y a la mayoría del grupo, pues tuerce nuestra carne, ¿verdad? El llegar más temprano todavía a las reuniones. Y creo que cuando haces un esfuerzo más. Espérate, ¿qué es más temprano? ¿15 minutos antes? ¿A qué hora están llegando? 2 horas antes ahorita de la bueno, que sí, empieza porque la no vayan a malinterpretar. No, yo llego 5 minutos antes y como algunos músicos, ya me sé la canción, llego 5 minutos antes y. Sí, no, o sea, llegamos 2 horas antes. O sea, ¿a qué horas? A las 6 de la mañana. Gracias. Y estamos esforzándonos, pero yo creo que no es el hecho de solo hacerlo, que ya eso conlleva una bendición, porque la obediencia trae bendición, pero es el hecho de hacerlo con un corazón correcto, porque lo que yo he percibido en el equipo es que vienen con un corazón correcto. No venimos, que ese es el principio, si era como que no, pero ahora, gracias a Dios, yo he percibido un corazón correcto y yo siento que eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Un sacrificio vivo, porque estamos bien vivos y nos estamos ofreciendo en obediencia con un propósito. El propósito es meditar la palabra, que nos dan una clase, llenarnos de la palabra y orar, bendecir a la congregación, bendecir esto. Ese fue una lucha que tuvimos. Yo hablé varias veces con él, porque él es fan de ensayar. O sea, él es fan de que lo hagan bien, y creo que yo también. O sea, hay que hacerlo con excelencia. Pero yo le decía, si hay que escoger ensayar y conectarse con Dios para que Él fluya con más facilidad en nuestras vidas, hay que orar, hijo. Y yo le decía, ensayen, pero oren más de lo que ensayan. Y siempre fue y es un conflicto con todos los músicos. O sea, no creo que sea con él y porque él sea músico, sino porque ellos quieren estar seguros en la ejecución cuando no saben que la unción no viene por la buena ejecución. La unción viene por la conexión con Dios. Y nunca encontramos la forma práctica, porque yo no me hubiera atrevido a hacer eso. La que se atrevió fue mi esposa. Yo me atreví a decirles, si no vienen a escuchar la palabra que se les da como músicos, que también es una pequeña sesión. ¿De cuánto es la enseñanza? ¿20 minutos? No, es 30 minutos. 30 minutos, no toquen. Me ajusto a los que vengan.
Y como el horario no ayudaba, porque era las 7 de la tarde y algunos salen hasta las 8, mi esposa en un salto de fe dijo: el domingo, que no tienen nada que hacer, temprano a las 6, vengan. Y pues como la aman y los ama. Sí. Yo creo que ahí también conecta con lo demás, o sea, lo empezamos a hacer y empezamos a entender el corazón. ¿Cuál es el corazón? En este caso, pues de nuestra líder de la alabanza, que es mi madre. Más que solamente estar, es entender el corazón. Y que en lo práctico hace que un músico que llega de donde sea derrapado a tocar, Claro. viene desconectado. Sí, sí. Tendría que haberse venido ya preparado desde donde viene, orando en el Espíritu. Sí. Y a veces esa actitud no la tiene, viene con la carga de los que hizo. En cambio, el domingo, levantándose temprano, pues si tuvo una noche normal, está fresco, se conecta luego con Dios, y de eso que recibe tempranito, Claro. 3 reuniones fluyen. No, y lo hacen De muy eso, bien. de ese lo Pero que ese toma. tipo de detalles no se cuentan y no se dicen, pero son la esencia de mucha gente que dice: pues es que tengo los mejores instrumentos, tengo muy buenos músicos, pero la perfección solo requiere práctica, la excelencia requiere actitud y espíritu, ¿no? Alineación y todo este asunto, ¿no? Creo que esa es la diferencia. David hizo eso. Entonces David mezcló su mundo y luego lo aventaron primero al mundo militar, antes del tabernáculo. Y no quería, lo aventaron porque lo perseguían para matarlo, entonces tuvo que defenderse. Y el tema de Goliat lo sumergió al tema militar, pero era porque había que forjar primero el carácter del adorador antes de que el adorador pudiera plasmar lo que era, ¿no? De hecho, en Crónicas se lee que los que hacen las audiciones para reclutar a los músicos del tabernáculo son militares, son capitanes, no son músicos. Ahí está en la escritura, búsquelo cada quien, que Dios los bendiga. Pero la Biblia dice que cada persona que quería llegar al grupo de alabanza, el tabernáculo de David, tenía que hacer audición, y la audición la hacía un militar, porque el militar no veía solo la parte Más bien el carácter, musical, veía todo, la obediencia, la el integridad. cumplir. Sí, básicamente. Entonces, David fue el que puso a los militares para las audiciones. Significa que ya trae este chip de cómo lo militar está ligado al mundo espiritual, y entonces ya solamente iba a añadir. Eso ayuda mucho, que los músicos entiendan que es una guerra más que una tocada en un bar bohemio. Sí, mil veces. Perdón, no, o sea, Así es. yo lo puedo hablar de mis músicos, soy su pastor, y mi deseo es ver su bienestar espiritual y su caminar con Dios. Sí, que toquen, que disfruten lo que hacen sirviendo a Dios, pero primero velar su alma y que estén conectados con Dios. Y el problema del músico es su ego y su deseo de ser visto, y que como cualquier ministerio, a muchos sirven porque desean sus 5 minutos de gloria. Entonces algunos músicos son demasiado melancólicos, como figuradamente estar tocando un sax, no sé, una guitarra en un bar así lúgubre con 3 focos rojos prendidos, así como que me quiero cortar las venas. Y no es así, es una guerra. El ataque más agresivo del diablo siempre es contra todos cuya naturaleza es creativa. Por eso los músicos en los grupos de alabanza son de los más atacados, de los que tienen más. Todos, pintores, escritores, piénsenlo. Todos los que escriben canciones dicen: no, tenemos que estar como, se ponen hasta las cachas, ¿no? Tengo que estar en mi onda para escribir canciones. Sí, Hay sí. ¿cuántos grupos famosos Sí. en la historia? Que se Tenían que estar drogaban. drogados, fumados, tenían que estar en una situación de, ellos le llamaban éxtasis, porque era cuando se despertaba su creatividad. Ok, porque no tienen a Dios, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso Satanás ataca muchísimo toda el área creativa, porque Dios es creador, el hombre es creativo y el diablo es imitador. Sí. Entonces, como el diablo no es creador, necesita atacar a los que tienen capacidad creativa. Ese es un asunto por lo cual los músicos parece que son los que más bronca tienen en las iglesias. Es un foco, es un target, Cuando Marcos Witt comenzó a viajar por toda Latinoamérica, y con él, no me refiero a la persona, sino el movimiento de la renovación, ministerio, sí. de la alabanza y la adoración,
el primer libro que escribió es ¿qué haremos con estos músicos? Que era la expresión de todos los pastores en los países. Ok, necesitamos a los músicos que formen nos ayuden a formar esta atmósfera en la que haya intimidad y venga la palabra por revelación, pero no son obedientes, hacen lo que quieren, se van después y no oyen la conferencia porque están cansados de tocar. ¿Y qué haremos? Se van hasta atrás. ¿Qué haremos? Y vienen desde atrás, que pase el músico y pues ya vino Cristo cuando el músico llegó a la plataforma. Sí. Y luego el baterista, que es la estrellita de los grupos de alabanza, la ponen en medio. Y dicen que musicalmente tiene su razón de ser. Y lo levantan como en un podium, con 20 tambores, si es posible, una batería doble. Y entonces tú ves al baterista robarse la gloria de Dios. Digo, no podemos juzgar el corazón, pero no. Está tocando para lucirse. Y los demás también, no solo el baterista, y eso espanta a la paloma, Pipe. No hay nada del corazón de Dios ahí, hay de su corazonzote. Yo creo que esa es la batalla de todo adorador, que en algún momento, o toda persona que tiene el potencial de ser un adorador, en algún momento desviarse y llevarse la gloria para él. Creo que es una de las batallas principales con las que toda persona, y me incluyo, que estamos en un área de servicio como esta, batallamos. Por eso creo que es tan importante formar el carácter, que es lo que mencionaban del equipo. Una de las cosas que nos han ayudado y que intentamos, pero pues siempre está esa parte donde la carne repela, es que un adorador no solamente tiene que venir a tocar, porque esa es la parte pues padre, pero tenemos que ser capaces de servir en cualquier área, sea cualquier área, o sea, estar cuidando, atendiendo, limpiando, porque toda esa parte que no nos ve es lo que nos va a formar, que creo que fue lo que Dios permitió con David, todo lo que vivió para formar su corazón, para que cuando llegara el momento de cambiar y de brillar, porque al final brillas para reflejar a Dios, sí. No se te suba y no te lleves lo que es de Dios. Wow. Entonces eso es lo que se tiene que trabajar tanto en el equipo de alabanza, de una manera intencional, constante. Tenemos que aprender a matar nuestra carne. Oye, Pipe, una de las cosas que el pastor Ofir nos preguntó cuando recién llegó, y muchos otros amigos y pastores, iglesias que nos visitan, se preguntan cuando vienen a Trigo y Mieles, ¿por qué desaparecimos a los músicos? Que cuando ven la plataforma no los ven. ¿Dónde están los músicos aquí? Bueno, estamos en la esquina arriba, donde no nos vemos, pero donde podemos ver lo que está sucediendo aquí en la plataforma. Y eso tiene que ver precisamente con el trato con el corazón. Es una medida. ¿Pero es porque los disciplinamos? No los amamos, no te amamos, hijo, no te queremos castigar allá en el palomar. Creo que es una medida de cuidar el corazón, porque creo que lo más valioso que tenemos y lo más valioso que David, o de las cosas más valiosas que David tuvo, fue su corazón. A mí me impresiona que esa es de las características principales, un hombre que tiene el corazón como Dios quiere. Entonces, si el corazón de los músicos se contamina, se corrompe, se desvía, nunca la atmósfera va a cambiar, porque no tienen la capacidad, o no se tiene la capacidad de cambiar. Y le van a aventar el bulto al pastor. Va a llegar con una cosa para romper impresionante. Sí, y por eso estamos allá donde no se pero ven. ¿quién sí los ve? Dios. Bueno, sí. Y se ven ustedes para coordinar. Bueno, eso es por practicidad, si no, sí sería muy difícil. Ahí se ha probado que lo hacen para Dios, porque pues la gente acá, el baterista es más, está en un lugar, el baterista aquí, esa fue idea mía, pero no tengo contra los bateristas, sino creo que son los más vulnerables. Lo escondí en el lugar más oscuro. Sí. Ay, híjole, me van a amar los bateristas, voy a ser San Felipe. Y yo escuché un comentario que es porque es el que mueve más la carne, pues tiene que mover el ritmo. Sí, mueve todo. Sí. Perdón, Ofir, ya no, les está muy interesante. Entonces,
yo creo que eso es importante, aprender a cuidar el corazón. Es muy importante que el pastor, creo yo, en este caso ayuda mucho que como son una sola carne, ¿verdad? Tú y tu mamá mi y yo. mamá y tú, o sea, y mi mamá en representación, esté ahí, porque cuida y nos ayuda a tener y a cuidar el corazón y estar ahí. De otra manera, yo creo que sería muy fácil desviarnos y perder el enfoque. Creo que todos los líderes de alabanza deberían tomar un momento para acercarse con sus pastores y decirle al pastor: pastor, ¿qué está en su corazón para los siguientes domingos, para este momento de la iglesia? Para saber entonces qué atmósfera queremos construir. Creo que eso facilita ya muchísimo, ¿ok? Y bueno, ya por último, porque creo que el tiempo ya se nos acabó. Básicamente, David le añadió dos elementos a la alabanza y a la adoración. Le añadió el elemento musical, que se constituía de dos aspectos: el militar, que era traducir prácticas militares, por ejemplo, marchar y golpear el piso. Recuerden ustedes que David siempre peleó batallas con ejércitos más pequeños que sus enemigos. Sí. Tienes una aparente desventaja. Entonces lo que hacía es que los hacía marchar. Marchabas de tal forma que provocabas una vibración en el piso. La vibración en el piso era lo que utilizaban en los ejércitos antiguos, donde no podías ver al otro ejército, para calcular el tamaño de tus oponentes. Entonces, si tú golpeabas muy fuerte, se oían más de los la vibración era tan fuerte que los oponentes, el que calculaba por vibración, que es la esencia del sonido, la vibración, ya tenemos un asunto de frecuencias, pero es otra cosa, decía: ese ejército es muy grande, ¿no? Ese ejército es muy grande. Decían: son demasiados. Realmente David tenía 5 o 6, pero en realidad ellos pensaban que eran una cantidad exorbitantemente mayor. Eso le ayudó en sus batallas. Cuando hizo el tabernáculo de David, lo que dijo fue: no marchen, dancen. Y convirtió la marcha en danza. De ahí el Salmo 150. De ahí el Salmo 150. Salmo 150, la síntesis de cómo tradujo tantas de estas cosas que se hacían. Así que todo lo que está en la Biblia sobre alabar y danza. Porque tenían escudos, golpeaban las flechas, golpeaban escudos, hacían tantas cosas que estaban relacionadas íntimamente con la práctica militar. Así que cuando estamos levantando las manos, estamos danzando, estamos dando gritos de júbilo, en realidad estamos librando una batalla. La idea de alabar a Dios así es que nuestros enemigos se desanimen de entrar a la bronca, de entrarle a la batalla. El objetivo de la alabanza no es ganar una batalla, es que los demás ya ni entren, ya no lleguen. Digan. El Salmo 149 dice eso, que cuando alabamos y proclamamos la palabra, y espadas de 2 filos en nuestras manos, los juicios son ejecutados sobre los enemigos, son encadenados. O sea, literalmente al alabar bíblicamente en espíritu y en verdad, adorar, se ejecutan juicios sobre espíritus, sobre enfermedades que quieren atacar nuestras vidas. Así es. Entonces lo vemos en el ejemplo de David, cuando lo está persiguiendo Saúl, como viene con Samuel. Samuel le dice: vámonos al culto de alabanza, y se lo lleva a alabar al cerro, y están alabando. Los asesinos a sueldo empiezan a profetizar, los otros asesinos a sueldo empiezan a profetizar, y cuando Saúl se deja venir, llega profetizando, porque el Espíritu de Dios hace su tarea. Esa es la combinación perfecta. Por eso no hay que desestimar ninguna práctica que David haya dicho por el Espíritu, porque a él le dio 40 años de victoria. Creo que debe ser útil para nosotros. Claro que sí. Y creo que lo último que le añadió fue el tema del sonido, porque el tema del sonido, con lo que yo terminaré mi participación, es porque todo lo creado, Dios le dio un sonido, y ese sonido tiene una razón de ser. Una de las más bellas es la de poder encontrar pareja. En el mundo del reino animal, los sonidos son útiles para atraer a la pareja. En algunos casos lo podemos oír, pero hay algunos casos para el oído humano, no, como el caso de las ballenas. La frecuencia del sonido de una ballena, por ejemplo, es
tan particular. Está fuera del rango del oído humano. Así es. Pero, por ejemplo, si yo estoy aquí, si nosotros estuviéramos debajo del agua y habláramos, no nos entenderíamos a medio metro. Pero una ballena puede emitir un sonido, una ballena hembra emite un sonido y el macho a kilómetros de distancia y se guía por el sonido de la ballena para encontrar su pareja. Entonces, la iglesia de Cristo es la Esposo. mujer. El sonido que le dieron a la iglesia es la alabanza y la adoración. Para que el amado venga. Para que el que es de nuestra misma especie nos encuentre donde sea que estemos. Por eso Pedro dijo: cuando estés en tiempos de prueba, mijo, préndele al sonido para que Dios te encuentre. Estoy diciéndolo de una forma poética. Los barcos lo usan, le llaman sonar, porque emiten un sonido, golpea contra lo que los puede destruir y entonces lo rodean. Así que la alabanza también nos libra de situaciones. Pero por el otro lado también sirve a la hora de la reproducción. Cuando una hembra dice: estoy listo para reproducirme, emite un sonido particular que el macho dice: es la hora de la reproducción. Aleluya. Cada quien tenga sus propias revelaciones donde sea que esté. Básicamente, solo quiero concluir con esto. Si un animal emite un sonido de queja, los animales heridos emitían un sonido de dolor, no atraes al que es de tu misma especie, Al depredador. atraes al depredador. Por eso Dios le decía al pueblo: no se quejen. Y por eso la gente que se queja nunca deja de quejarse. Los leones viejos, aunque están viejos, rugen, y el depredador no distingue si el león es viejo o es joven. Y su rugido alcanza, creo que 8 kilómetros de distancia. Así que sus depredadores se mantienen a 8 kilómetros de distancia de ellos. Y aunque están viejos, su rugido sigue siendo fuerte. Pero no se quejan aunque están heridos. Así que la alabanza, cuando estemos en problemas, en situaciones, en vez de quejarnos, de lamentarnos, en vez de maldecir, debemos alabar, porque no queremos atraer. Los depredadores están esperando un sonido de queja y dicen: se está muriendo, o está débil, o está viejo. Es nuestro momento. Es nuestro momento. Wow. Híjole. Me quedé sin palabras. Sí, se nota, ¿verdad? Uy. Vamos a terminar. Hemos avanzado, impresionantemente. Hoy tocamos algo más práctico también, que ayuda a las congregaciones que tal vez vean esta transmisión en un ejemplo, ¿verdad? Lo que nos ha ayudado a nosotros aquí a tener una gracia para mantener la actitud humilde y de carácter en el equipo de alabanza. Vamos a terminar haciendo una oración. Voy a decir a Pipe que nos termine dirigiendo en una oración y animándole a que transmita esta buena noticia de que en este horario los miércoles estamos teniendo los análisis bíblicos. Invite a todos los que pueda y aprendamos a adorar a Dios en espíritu y verdad. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra expuesta con entendimiento alumbra nuestros ojos para poder caminar y ser transformados. Y el día de hoy te rogamos que lo que hemos aprendido, Espíritu Santo, hagas que caiga, que quede sembrado en nuestro corazón, para que nuestro corazón sea transformado al corazón de un adorador, como David era un adorador. Sí. Para que puedas encontrar lo que tanto buscas, o lo que entendemos que es de las cosas que tú buscas, verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Te lo rogamos porque es conforme a tu voluntad y es tu deseo, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Ofir, gracias. Gracias por el honor de estar con sesiones. ustedes. Gracias, Pipe. Hasta la próxima y vamos a lo que sigue. No se desconecte, no diga: pues ya se acabó el análisis, ya se acabó. No, vamos a orar y hacerlo bien.